La palabra política tiene su origen en el vocablo griego polis, que significa ciudad. Así que la política, en cierto sentido, hace referencia a todo lo que se relaciona con la organización de las ciudades, incluyendo a las estructuras sociales que se dan dentro de ellas. Temas como la impartición de justicia, la convivencia, el respeto, las leyes y, en general, todo lo tocante a la organización social, han sido desarrollados por una rama de la filosofía que se conoce como filosofía política. Hoy, en Humanamente, hablaremos de la tensión que se da entre dos posturas opuestas de la filosofía política que se preguntan cuál es la mejor relación entre cada uno de los individuos y el resto de los seres humanos a la hora de construir una sociedad. Veremos cómo además Luna y Emiliano tuvieron que enfrentarse a una situación que los hizo pensar en cómo repercuten sus decisiones sobre el resto de los miembros de su comunidad. ¿Tú crees que tus acciones pueden tener algún efecto para mejorar a largo plazo la vida de la gente que te rodea? Mientras lo consideras, déjame contarte sobre un libro en el que se delinean muy bien las dos posturas de la filosofía política que se les presentaron hoy a Luna y a Emiliano. En su introducción a la filosofía moral, James Rachels presenta en un capítulo la contraposición entre el individualismo y el comunitarismo, tomando como base una situación que se da en el mundo y que está presente todos los días. Mientras que hay gente que vive gastando el dinero que gana en cosas que, en sentido estricto, no necesita, hay personas en distintas partes del mundo que se mueren de hambre o de deshidratación a causa de la desnutrición. Rachels dice en su libro que, para quienes viven con la posibilidad de tener ingresos que rebasen la línea de sus necesidades básicas, esto presenta un grave problema, pues plantea el cuestionamiento de si el dinero extra, ese que se invertiría en, por ejemplo, pagar una comida en un restaurante en vez de prepararla en casa, ¿no debería ser usado más bien para ayudar a las personas que no tienen los medios propios para cubrir siquiera sus necesidades más básicas? Rachels no está hablando nada más de ayudar a los vecinos que no tienen empleo o a quienes viven sin hogar en las calles de las grandes ciudades, sino que lleva el asunto más lejos, puesto que el panorama en el que está pensado son las comunidades y naciones donde no existen ni siquiera los medios de producción económica para que las personas puedan acceder a tener un empleo o a generar los medios mínimamente necesarios para garantizar su subsistencia. Cada año, nos dice Rachels en la página 128 de su libro, millones de personas mueren por desnutrición y males de salud relacionados. Una pauta común entre los niños de los países pobres es la muerte por deshidratación a causa de diarreas provocadas por la desnutrición. Y nos señala que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF por sus siglas en inglés, estimaba en 2003 que el número de muertes infantiles por estas causas ascendía a 5.475.000. ¿Puedes siquiera imaginarte ese número? Es casi la población total del estado de Guanajuato, el sexto estado más poblado de este país. El escenario es bastante dramático, sí, pero a diferencia de otros problemas de los que hemos hablado en el programa, mismos que nos presentan escenarios hipotéticos, la muerte infantil por desnutrición es un asunto que está sucediendo hoy mismo, en este instante, mientras tú miras este programa y yo te hablo de estas cosas. Es por eso que el escenario que plantea Rachels abre las puertas al debate sobre si la vida de cada individuo debe desarrollarse sin tomar en cuenta las circunstancias, carencias y dificultades de los otros, o si más bien debemos tender hacia una sociedad donde el bienestar de todos los seres humanos esté por encima del disfrute de cada individuo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que ayudar a satisfacer las necesidades básicas de quienes no están en condiciones de generar ni siquiera lo suficiente para hacerlo por sí mismos es responsabilidad de quienes ganan más de lo que estrictamente necesitan para vivir? ¿O piensas más bien que en el mundo cada uno debe, como decía mi abuelita, rascarse con sus propias uñas y ver solo por sí mismo?
O quizá creas que no hay que irse a los extremos y hay que buscar un punto medio. ¿Lo habrá? En filosofía política, a la postura que sostiene que el bienestar de la comunidad está por encima de los intereses de cada individuo se le llama comunitarismo. Y a la forma de esa postura que señala la necesidad de sacrificar los bienes propios que no son necesarios para ayudar a que otros tengan lo que no pueden conseguir por sí mismos, se le llama altruismo. Por otro lado, la postura que define que cada individuo debe ocuparse de sí mismo nada más, de estar bien y de alcanzar su felicidad por encima de todas las cosas, es el individualismo. Y a la forma de esa postura que da razones éticas para explicar por qué cada uno debe ver por sí mismo antes que por los otros se le llama egoísmo moral. Ya veremos qué piensan Luna y Emiliano de cada una de estas posturas y a qué conclusiones llegan al respecto, pero por ahora, ¿qué has pensado tú? ¿Crees que lo mejor es sacrificarte en favor del bienestar de los demás o más bien te parece que lo mejor es preocuparte por tu propio bienestar? Te doy la bienvenida a Humanamente, dudar para comprender. Comenzamos. ¿Estás seguro de que ya no le cabe nada? Te digo que ya está llena. Hoy intenté ponerle más y ya no le entró. Bueno, pues parece que llegó la hora. No, espérate. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que todavía no decidimos qué vamos a hacer con el dinero. Ay, Emi, pero ¿cómo vamos a decidir si ni siquiera sabemos cuánto es? Para contarlo, tenemos que romperla. Sí, ya sé, pero quiero decir que nunca nos pusimos de acuerdo con respecto a si lo vamos a dividir en partes iguales o si lo vamos a usar para algo que queramos los dos. Al final, es un ahorro compartido. En eso tienes razón. Tuvimos que haberlo pensado antes porque no hay manera de saber si cada uno puso lo mismo. No me gustaría que lo dividiéramos a partes iguales y que fuera injusto. Pero se supone que para eso estuvimos guardándola una semana cada uno, para más o menos asegurar que la fuéramos llenando los dos con la misma frecuencia. No sé. Por eso decía que deberíamos de pensar qué vamos a hacer con el dinero antes de romper la alcancía. Al menos decidir si lo vamos a usar juntos o por separado. Bueno, creo que deberíamos usarlo juntos en algo que los dos queramos gastar. Y creo que al menos una parte la podríamos usar para ir a comer. Eso siempre es un buen gasto. Uy, sí. Vamos al café. El pastel está delicioso ahí. Me gusta esa idea. Ya luego decidimos qué hacemos con el resto del dinero. Va. Bueno, ¿ya lo puedo romper? ¿Se les ofrece algo más? No, ya estamos bien. De hecho, ya casi nos vamos. ¿Y nos puede traer la cuenta? Claro, en un momento. Bueno, ya comimos. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer con el resto del dinero? Pues podríamos ir al cine o comprar libros. Aquí tienen. Gracias. Bueno, primero hay que pagar y dejar la propina. ¿Propina? ¿Por qué vamos a dejar propina si ya estamos pagando por la comida y el servicio? ¿Cómo que por qué? Pues porque lo que ganan las personas que trabajan dando servicio en los lugares de comida sale en su mayoría de la propina. Si no dejamos, están trabajando casi de gratis. Lo que ganan es muy poco. Pero ese no es nuestro problema, Emi. Las cosas aquí tienen un precio y ese ya lo estamos pagando. Si el mesero aceptó este trabajo con un sueldo que no le convenía, pues ese es su asunto. No es nuestra responsabilidad resolver los problemas que le causa el hecho de que su patrón decida no pagarle mejor. Es más, es un problema que las propinas existan, porque hace que los patrones no se hagan responsables de ofrecer salarios apropiados. ¿Pero cómo se puede resolver eso? Pues que se prohíban las propinas. Así, los patrones tienen que mejorar el salario y las condiciones laborales de los empleados. Y se tendrían que hacer responsables y no cargárnoslo a los clientes. Si son bien listos, ellos nada más quieren ganar. Además de lo que consumimos, nos quieren cobrar el servicio. No creo que tengas razón, Lu. O no del todo. Pon tú que sí se tenga que hacer eso que dices. Pero aún así, no va a pasar de la noche a la mañana. Y mientras tanto, hay gente que está ganando muy poco y cuya vida depende de las propinas.
Pero mira, Emi, es que si nos ponemos a pensar en usar el dinero para ayudar a todos los que lo necesiten más que nosotros, vamos a terminar gastándolo en todos menos en nosotros. Pero nosotros lo juntamos. Pero no podemos ser tan egoístas, Lu. Hay gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de ahorrar como nosotros. No digo que regalemos el dinero, solo que hay que dejar propina, aunque... ¡No! ¿No qué? Es que ya te conozco, Emi, y estás poniendo cara de que sí piensas que sería buena idea regalarles nuestro dinero a quien lo necesita. ¿Pero qué tendría de malo? Mira, nosotros realmente no lo necesitamos. Y hay mucha gente en el mundo, no nada más en Santa Catalina, que están en peores condiciones que nosotros. No tenemos que regalárselo a cualquier persona. Podríamos donarlo a alguna fundación, por ejemplo. No sé, Emi, no me encanta la idea. Para empezar, ni es tanto dinero. Y en segundo lugar, ¿por qué dices que no lo necesitamos? A ver, dime, ¿qué es necesario y qué no? ¿Quién define qué es lo necesario? Bueno, es que no pagamos renta porque vivimos en casa de nuestros papás. Y es muy raro que paguemos comida. Pero entonces, ¿la comida y la renta son las únicas necesidades que hay? Yo pensaba que compráramos libros. Los libros son necesarios para los estudiantes, ¿no? ¿La cultura no es necesaria? ¿Y qué hay del entretenimiento? Nos la pasamos estudiando y yo además trabajo y tú ayudas a tu papá en el taller. ¿No es necesario también descansar, entretenerse? Puede serlo, pero no más que comer. Y hay gente en el mundo que ni siquiera tiene que comer. Y hay asociaciones que los ayudan a mejorar. Pero eso es como lo de la propina, creo. ¿Por qué tenemos que hacernos responsables nosotros de que esas personas tengan que comer? Como yo lo veo, el asunto es que cada quien tiene necesidades distintas y debe cubrirlas con los recursos que tiene. Si tú y yo no tenemos la necesidad de pagar renta, por ejemplo, pues nuestro dinero que juntamos con nuestro trabajo debería servirnos para satisfacer nuestras necesidades, no las de los demás. No sé, no me convences. Entiendo lo de que cada uno tiene necesidades distintas, pero no todas son igual de graves. Si alguien no come, se muere. Y eso no pasa si alguien no lee un libro o si no va al cine. Yo creo que es al revés de lo que decías. Si nosotros tenemos más dinero que otros y no lo necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas, pues debemos usarlo para ayudar a mejorar las condiciones en los que tienen menos. ¿Debemos? ¿Es una obligación? Sí, debemos. Al menos poner un granito de arena. Ayudar en algo a los demás. ¿Por qué? ¿Dónde dice? ¿Quién dice que estamos obligados a ayudar a otros? Porque eso es lo que hace que la sociedad se mantenga en pie. La cooperación entre todos los miembros de una comunidad. Acuérdate de la clase de ética. Tú quieres meter a Kant hasta en la sopa. Algo se me quedó grabado. Que las cosas que debemos hacer son aquellas que nos gustaría que todos hicieran siempre. A mí me gustaría que siempre que yo lo necesitara, hubiera alguien dispuesto a ayudarme. ¿No te gustaría a ti que alguien te ayudara siempre que lo necesites? Supongo que sí. No sé. Lo que sí sé es que no me gustaría que alguien me ayudara por sentirse obligado. Yo preferiría que me ayudara porque le nace, no porque quiera ayudarme, no por obligación. Perdón que los interrumpa, pero escuché algo de lo que estaban diciendo y la verdad es muy común que haya gente que no quiere dejar propina. Eso me hizo reflexionar. Permítanme. Eso me hizo reflexionar hace algún tiempo sobre qué es lo que provoca que la gente sea así. Entonces, fui a la biblioteca a ver qué encontraba y el señor Villasana, el bibliotecario, me recomendó un librito de una filósofa que se llama Ayn Rand. Nunca había oído hablar de ella. Yo tampoco. Dice el señor Villasana que es poco conocida, pero lo que dice está bien interesante. Ayn Rand cree que cada individuo debe buscar su propia felicidad usando los medios a su alcance para lograrlo. Para ella, el individuo es lo más importante de la sociedad, lo que la hace mantenerse en pie y cada uno debe valorar sus necesidades por encima de las que todos los demás. Según Rand, es un error que un individuo crea que sacrificarse por otra persona es su obligación, pues esto debilita su carácter y lo hace propenso a ser manipulado por personas mezquinas que utilizan el discurso del altruismo y de la ayuda mutua para sacar provecho y obtener un beneficio propio. Eso es como lo que decía yo.
de que los patrones se aprovechan tanto de sus empleados como de la buena voluntad de la gente para no hacerse responsables de darle las mejores condiciones posibles a sus empleados. Sí, justamente algo así. De acuerdo con Rand, lo más importante para cada uno debe ser uno mismo. Así, nadie puede manipularnos ni quitarnos lo que es nuestro. Pero entonces, ¿está mal ayudar a otros? ¿Está mal intentar que las condiciones en las que viven otros mejoren al menos un poco? No necesariamente. Lo que está mal es creer que debes hacerlo, que estás obligado a hacerlo. Si lo único que cada uno debe hacer es buscar su propia felicidad y a ti te hace feliz ayudar a otros, puedes hacerlo, pero no porque sea tu obligación, sino porque así lo decides. Oiga, ¿y si lo que a uno lo hace feliz es, por ejemplo, aprovecharse de otros o hacerles daño? ¿No es peligroso eso de decir que cada uno debe preocuparse solo por sí mismo? Pero sí es lo que estabas diciendo hace rato, Lu, que cada uno debe preocuparse solo por sí mismo y por su bienestar, ¿no? ¿Yo dije eso? Bueno, no así tal cual. Pero eso parecía que estabas diciendo cuando mencionaste que cada quien tiene necesidades distintas y que deben usar los recursos que tienen para cubrirlas, sin preocuparse por las de los demás. ¿No es eso igual de peligroso? ¿Qué tal si esas necesidades que una persona siente que tiene que satisfacer tiene que ver con hacerle daño a alguien más? Como decías. Pero hacerles daño a otros nunca es una necesidad. No sé, Lu. Usando tus propias palabras, ¿por qué no? ¿Quién define qué es lo necesario? Es un buen punto. Ya no estoy segura de que el individualismo sea la mejor opción. Según Rand, si alguien piensa que lo que necesita como individuo es aprovecharse de alguien más, es responsabilidad de este no dejarse burlar, defendiéndose desde su propia individualidad. ¿Qué cosas dice? Esto parece contrario a lo que decías de Kant, Emi. Sí, imagínate que permitiéramos que todos se aprovechen de los demás o que les haga daño. ¿A ti te gustaría que así fuera toda la gente? Pues no, viviríamos todos en la desconfianza. Y además, eso dejaría desprotegidas a personas vulnerables como los niños y los ancianos. No me parece que esas consecuencias de la postura de Rand sean aceptables. Pero creo que puedo rescatar algo. La parte de pensar que ayudar a los demás no debería ser una obligación. Aunque ya veo por qué eso de preocuparse siempre solamente por uno mismo puede ser un problema. Entonces, ¿quieren algo más? Si no van a consumir ni a dejar propina, se están aprovechando de mi tiempo. A ver, Lu, saca el dinero. Sí, ya vamos. Bueno, cuando menos te convenció de dejarle la propina. Sí, es que si lo piensas, tiene sentido que la propina sea voluntaria. Tiene que ver con cómo te hizo sentir el servicio de la persona que te atendió. Bueno, eso también es problemático. ¿Sí notas que parece haber convenciones sociales que nos hacen pensar que en algunos casos se puede dar propina y en otros no? ¿Le darías propina al bibliotecario, al médico o a la profesora de mate? Tienes razón, parece inapropiado, como que está fuera de lugar. Pero estoy pensando en algo más. No me gustaba dejar propina. Me hace sentir incómoda sentirme obligada a dar propina, nazca o no nazca de mí. Hay veces en que sí quiero, pero cuando me siento obligada, mejor ya no doy. Y lo que hablamos sobre Rants me gustó porque veo que en esos casos puedo decidir dar propina porque quiero, no porque me obligan. Y aunque desde fuera parezca lo mismo, desde dentro se siente mejor. Yo nunca había considerado la posibilidad de no dejar propina, aun si el servicio es malo. Saber que el salario de los meseros depende de ellas me hace sentir obligado. Lo mismo me pasa cuando tengo algo de dinero extra. Me pongo a pensar en todas las personas a las que les haría mucho bien tenerlo. Y eso me hace pensar en que es mi deber ayudar. Aun cuando eso significa sacrificar, no sé, las ganas de ir al cine o algo así. Pero es lo que discutimos sobre Ayn Rand. Podemos usar lo que dice para construir una opción que sea un punto medio entre lo que tú y yo pensamos, ¿no crees? Claro, porque por un lado dice que cada uno debe procurarse su propio bienestar y no creer que está obligado a sacrificarse por los demás. Pero por el otro, explica que si ayudar a otros, no por obligación, sino por gusto, te hace feliz, pues entonces está bien que lo hagas. Jamás se me habría ocurrido que se puede ser egoísta y ayudar a los demás. También pienso que si necesitas ayuda,
No te importa que la ayuda sea dada por un egoísta o un altruista. Lo importante es comer. Yo creo que Rance puede explicar casos en los que el egoísmo parece la mejor opción, aunque también pienso que la comunidad es importante para mantener una organización social sana. Sobre eso del egoísmo, pensé que lo siguiente que podríamos hacer con nuestro dinero es justamente comprar el libro de Ayn Rand, el que nos salvó el mesero. ¿Qué tal que sus ideas solo son una estrategia para manipularnos y vender más libros? Ay, bueno, lo sacamos de la biblioteca. ¿Y qué hacemos con el dinero? A mí se me ocurre algo. ¿Qué? Cuenta. Pues que el dinero no es mucho. Podríamos ir al cine 2 o 3 veces, pero nos lo gastaríamos casi todo y cerraríamos algunas posibilidades. ¿En qué estás pensando? Si tienes un puño de frijol y te los comes, se te acaban bien rápido y no te llenas. Es mejor sembrarlos y así tener más frijoles. Y luego, lo que salga lo vuelves a sembrar y así. ¿Y para qué quieres tantos frijoles? Para comer, vender, regalar, volver a sembrar. ¿Quieres que invirtamos el dinero? No sería una mala idea. Podríamos usarlo para cosas que nos beneficien más. Cuando se encienden las luces del cine, nuestro dinero ya se desvaneció. Pero si compramos, no sé, una bicicleta, podemos sacarle mucho más provecho. Podría hacer los mandados del taller de mi papá o ir a la escuela. Bueno, vamos a necesitar 2. Pero ya rompimos el puerquito. Usemos el dinero que queda para comprar otro. Uno barato. El dinero que sobre se lo echamos. Es verdad que ahora mismo no nos falta nada, pero podríamos necesitarlo después, y en ese caso será mejor que estemos prevenidos y no esperar a que una persona generosa nos ayude. Sí, me gusta esta idea. Quizá también tenemos obligaciones con nosotros mismos. Podemos pensar en el bienestar de Luna y Emiliano del futuro. Si ellos estuvieran en necesidad, nosotros ahora, tomando decisiones que nos beneficien a largo plazo, estamos viendo por ellos. Pensé que no lo lograría. ¿Qué? Hacerte un poquito egoísta. Hacer que pienses en ti así como piensas en los demás. Bueno, es que esto sí pasa la prueba de moralidad kantiana, ¿no crees? Imagínate un mundo en el que todas las personas piensan 2 veces en qué gastar su dinero y deciden no comprar cosas innecesarias, sino que consideran las necesidades que pueden tener a futuro y toman decisiones para que cuando sea el momento no estén desprotegidas. Esto sería bueno para todos, ¿no crees? Lo volviste a hacer. Siempre pensando en la comunidad. Pues vamos a la feria. Con 10 pesitos podemos ganarnos una alcancía en los juegos de los dardos. Pero... Bueno, vamos pues. Alcancía, vamos por ti. Hoy entendimos que cuando se trata de preocuparse por uno mismo o por los demás, no es necesario irse a los extremos. Se puede encontrar un punto medio que permita darle a nuestras necesidades personales la importancia suficiente como para no dejarlas de lado en favor de las de los demás, pero también dejando lugar a la empatía y a ayudar a otros si eso no nos hace dañarnos a nosotros mismos. Yo en particular me di cuenta de que la sensación de estar obligado a ayudar a otros siempre que tenga las posibilidades no es del todo agradable, porque me hace sentir culpable si algunas veces decido más bien hacer algo por mí. Y yo me di cuenta de que puedo ayudar a otros cuando tenga los medios, pero no por obligación, sino porque me nace y eso me hace sentir bien conmigo misma, sin descuidar nunca mis propias necesidades. Al final, pensamos en las obligaciones que podemos tener hacia nosotros mismos. Tomar decisiones que procuren nuestro bienestar en el futuro también es una manera de cuidarnos. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de lo que les pasó hoy a Luna y Emiliano? ¿Tú qué hubieras hecho con el dinero? Algo que a mí me pareció particularmente interesante es el reconocimiento que hizo Emiliano de que su sensación de obligación para con los demás no siempre lo hace sentir bien. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Te ha pasado algo similar alguna vez? ¿Has sentido que estás obligado a ayudar a otro aun cuando eso te haga sentir mal a ti mismo? O como en el caso de Luna al principio, eres más bien de las personas que tienen problemas propias necesidades por delante de las de todos los demás. ¿Te molesta la idea de estar obligado para con los otros?
En el programa de hoy, Luna y Emiliano hicieron uso de unas herramientas conocidas como controversia y puesta en escena, que le aplicaron a la técnica del lenguaje que hemos llamado discurso. Eso quiere decir que primero discutieron sobre las dos posturas que te presenté al principio, poniendo en duda lo que cada uno pensaba de ellas, y luego llevaron a su práctica cotidiana las problemáticas, ideas y conceptos sobre los que fueron reflexionando en torno al dinero que tenían y cómo era mejor gastarlo. La puesta en escena es una aplicación relevante de las técnicas del lenguaje que las humanidades nos enseñan, sobre todo porque nos permite ir más allá de la pura reflexión y pasar a la práctica cotidiana lo que hemos considerado en el pensamiento, modificando o encaminando nuestras conductas y decisiones con respecto a los problemas que se nos presentan diariamente. En los próximos programas nos encontraremos con otros problemas relacionados con las humanidades que se les presentarán a Luna y Emiliano, como podrían presentársenos a ti o a mí. Y tendremos oportunidad de preguntarnos cómo es que lograríamos resolverlos, igual que ellos o de maneras distintas. Mientras eso ocurre, te invito a preguntarte junto conmigo de dónde surge tanto la sensación de estar obligado a ayudar a otros, como el rechazo a esa obligación y la sensación de que uno debe más bien preocuparse solo por uno mismo. ¿De qué dependerá que algunos de nosotros tomemos a veces estas posturas tan extremas? Y así llegamos al final de nuestro programa. Pero recuerda que puedes visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx y también puedes unirte a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si más adelante quieres volver a ver algún programa previo o ver alguno que te hayas perdido, búscanos en YouTube. Esto fue Humanamente, dudar para comprender. Hasta la próxima.